El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3110, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por PASMAR S.A. respecto al artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. En cuanto a la gestión judicial pendiente para la cual se ha pedido un pronunciamiento de inaplicabilidad, este es el proceso sobre recurso de apelación, sustanciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, bajo el rol número 166-2015. El recurso fue interpuesto por la requerente en contra de la sentencia del segundo juzgado de policía local de Puerto Montt. Ello, por cuanto, por esta sentencia, dictada en proceso sobre denuncia infraccional por infracción de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se condenó a la requerente al pago de una multa ascendente a más de 116.115.370 millones de pesos, equivalente al 1% del presupuesto de la obra de construcción que desarrolla la requerente en la ciudad de Puerto Montt. En lo que concierne a los hechos y al conflicto de constitucionalidad de autos, la disposición reprochada dispone, en su inciso primero, que la infracción de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones será sancionada con una multa no inferior a un 0.5 ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de esa ley. En caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación de la obra o aplicar una multa que no será inferior al 1% ni superior, al 1 ni superior a 100 unidades tributarias mensuales. Respecto de las infracciones constitucionales denunciadas, sin perjuicio de alegarse además la infracción de los artículos 1º, 5º, inciso 2 constitucionales, conforme a lo argumentado en el libelo de Fojas 1, se vulneran los derechos consagrados en los numerales 2, 21, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política. Ello esencialmente por 4 razones. 1. La norma impugnada establece un mecanismo sancionatorio que puede resultar expropiatorio, ya que permite la aplicación de multas por montos que pueden llegar a ser equivalentes hasta el 20% del presupuesto de la obra. 2. Refuerza lo anterior el considerar que la norma da cabida a que la autoridad pueda sancionar sucesivamente y a la vez de manera caprichosa. Y caprichosa porque puede determinar el valor de la multa entre un 0.5 a un 20% del presupuesto de la obra, sin parámetro alguno. De esta manera, por ambas cuestiones, puede llegar a expropiar todo el presupuesto de la obra. 3. La norma desconocería el principio de proporcionalidad constitucional, desde el momento que, en caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación de la obra o aplicar una multa que no será inferior a 1 ni superior a 100 UTM, como se señalara. Y en este caso, el tope establecido por el legislador dista mucho de la sanción aplicada a la requerente por 2.544 UTM, que se le aplicó. Finalmente, se agrega que todo lo anterior se ve agravado en tanto el juez de policía local es designado por el alcalde, beneficiándose la municipalidad. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requirente, alega el abogado Juan Francisco Asenjo, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de PASMAR en este requerimiento rol 3110-2016. Excelentísimo señor, voy a tratar de hacer un alegato muy preciso y conciso, lo más breve posible, ya que me imagino que, al igual como me señaló un ministro de la Corte de Apelaciones, a esta altura del año estamos todos bastante cansados de los abogados. Voy a referirme primeramente a la gestión pendiente, luego brevemente a la admisibilidad del requerimiento y luego al reproche de inconstitucionalidad. Excelentísimo tribunal, la gestión pendiente se refiere a un proyecto de ampliación de una obra ubicada en la ciudad de Puerto Montt. Respecto a esta obra, con fecha 14 de enero del año 2014, se solicitó paralelamente una solicitud de autorización de obras preliminares y una solicitud de un permiso de edificación. El día 23 de enero de 2014 se otorga el permiso de obras preliminares número 9, basado en un presupuesto ascendente a 614.000 pesos. A partir del día 23 de enero de 2014 se desarrollan, bajo el amparo de este permiso número 9, básicamente la instalación de faenas, movimiento de tierra y reforzamiento de terreno, lo que se conoce como obras preliminares. Finalmente, en el mes de noviembre de 2014, es decir, precisamente el día 28, se otorga el permiso de edificación, con un presupuesto superior a los 11.000 millones de pesos. El 23 de junio, es decir, a mediados del año 2014, sin que exista permiso de edificación y bajo la vigencia del permiso de obras preliminares,
La Dirección de Obras Municipales de Obras de la Municipalidad de Puerto Montt denuncia al juzgado de policía local una supuesta infracción consistente en, y me permito leer textualmente, no cumplir con el botadero autorizado en el permiso de obras preliminares número 9 del 23 de enero de 2014 en el punto 5.3.11, llevando materiales a otro lugar. La denuncia ingresa al segundo juzgado de policía local el 30 de junio de 2014. Finalmente, con fecha 20 de mayo de 2015, se dicta sentencia por parte del juzgado de policía local y se condena una multa ascendente a 116 millones y fracción de pesos, lo que correspondería a un porcentaje del presupuesto a que se refiere el permiso de edificación y no el permiso de obras preliminares. Como circunstancia o consideración de hecho, el material que se retiraba de la obra efectivamente fue depositado en el terreno de un particular, específicamente el Instituto Alemán de Puerto Montt, producto de una donación efectuada por un particular, y el excedente fue destinado a una obra pública que no es sino la pavimentación de la carretera austral en la zona de Peyuco. Respecto a dicha sentencia, se presentó recurso de apelación y esa es la gestión pendiente. Excelentísimo señor, la gravedad de la situación radica, desde esta perspectiva, en 3 puntos centrales. Primero, la sentencia para sancionar a esta parte se funda en hechos que no fueron parte de la denuncia, ya que se le reprocha a esta parte no cumplir con una orden de suspensión de la obra, lo que no fue materia de la denuncia planteada por la municipalidad y, por lo tanto, respecto a lo cual esta parte no pudo defenderse. Un segundo aspecto grave es que estos mismos hechos ya habían sido juzgados por el primer juzgado de policía local de la ciudad de Puerto Montt, caso en el cual impuso una multa de 3 unidades tributarias mensuales. Y también resulta grave desde la perspectiva que la sentencia, para efectos de fijar la multa, se refiere al presupuesto del permiso de edificación y por consiguiente presupuesto que no estaba vigente, no existía a la fecha en que se materializó la infracción. La infracción sería del mes de junio de 2014 y el permiso de edificación y por consiguiente el presupuesto de la obra es del mes de noviembre del año 2014. No existía a la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados. Eso en cuanto a la gestión pendiente, y volveré al final del alegato respecto de esos puntos. En cuanto al requerimiento, excelentísimo señor, la admisibilidad. El requerimiento cumple con los 5 requisitos básicos de admisibilidad. Se ha intentado en contra de un precepto legal, en este caso el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como bien se ha señalado y precisado en la relación, por lo tanto considero que no es necesario volver a darle lectura. Existe una gestión pendiente en un tribunal ordinario especial, en este caso la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el recurso de apelación deducido en contra de la sentencia dictada por el segundo juzgado de policía local. El requerimiento ha sido planteado por una de las partes que intervienen en la gestión pendiente, efectivamente PASMAR es parte en dicho proceso y apelante, precisamente. La aplicación del precepto puede resultar decisiva en la cuestión pendiente, de eso no existe la más mínima duda. Estamos hablando de la disposición que establece precisamente la sanción que se ha pretendido imponer a esta parte. Y por último, que el requerimiento esté fundado razonablemente, así consta en autos y así fue manifestado al momento de pronunciarse respecto de la admisibilidad. Excelentísimo tribunal, pasando al reproche de inconstitucionalidad. Conceptualmente, ¿por qué estimamos que esta norma es inconstitucional? Estimamos que esta norma es inconstitucional porque se trata de una disposición que permite la aplicación de multas en forma caprichosa, de multas que pueden resultar exorbitantes, que pueden ser aplicadas de manera sucesiva y que pueden resultar en los hechos finalmente expropiatorias. La disposición establece que se puede aplicar una multa de hasta un 20% del presupuesto o de la inversión comprometida en una determinada obra, lo que permitiría, al menos teórica o eventualmente, llegar incluso a la aplicación de sanciones por el 100% de la inversión comprometida. ¿Qué disposiciones constitucionales nosotros estimamos precisamente infringidas o afectadas en este caso? El artículo 19, número 2, la igualdad ante la ley; el artículo 19, número 21, el derecho a desarrollar una actividad económica lícita; el artículo 19, número 24, el derecho de propiedad; y el artículo 19, número 26, que nos afecta en su esencia el legítimo ejercicio de los derechos. Ahora, la afectación de estas normas constitucionales, en opinión de esta parte, deriva de la vulneración por parte de la disposición legal de lo que se conoce como el principio de proporcionalidad, o también denominado máxima de la razonabilidad o principio de la prohibición de exceso. Detrás de este principio, como bien se sabe, está la idea de razonabilidad. Excelentísimo tribunal, no es sorpresa para nadie que este principio de proporcionalidad ha sido reconocido en numerosísimas sentencias de este tribunal. Por lo tanto, no pretendo explayarme o intentar
ilustrar a este tribunal respecto de esta materia que es perfecta y ampliamente conocida por él mismo. Solo de manera referencial hago presente que se refieren al principio de proporcionalidad las sentencias dictadas en los roles 280, 1153, 312, 467, 28, 53, 219, 811, 1217 y 1254, entre otras. Ahora bien, particularmente interesante resulta la causa rol 2648-2014, porque en dicha causa se declaró efectivamente la inaplicabilidad del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en un caso en extremo similar a este. Como se puede ver, ha sido este excelentísimo tribunal quien ha delimitado, configurado este principio de proporcionalidad, de manera que no pretendo explayarme en detalle. En términos coloquiales, excelentísimo señor, lo que pretende esta parte es simplemente que se haga aplicación a este caso de la doctrina que reiteradamente ha ido estableciendo este excelentísimo tribunal en materia de principio de proporcionalidad. Ahora bien, no obstante lo señalado, creo que es importante referirse a tres aspectos o aristas del principio de proporcionalidad y después vincular este principio al caso concreto. El principio de proporcionalidad, como ha dicho este excelentísimo tribunal, opera en dos ámbitos. Primero, como una limitación al legislador al momento de determinar en una disposición una conducta punible y su sanción. Y por otro lado, también este principio opera como una limitación al margen de discrecionalidad con que puede contar una determinada autoridad, sea administrativa o judicial, al momento de aplicar una sanción, al momento de aplicar o determinar una sanción. Respecto a la limitación al legislador, ya clásico resulta el ejemplo del Tribunal Constitucional Español, que declaró inconstitucional aquella disposición que establecía que se podían aplicar multas de 2.500.000 pesetas en adelante. En este caso, excelentísimo tribunal, esta doble dimensión del principio de proporcionalidad, límite legislativo y límite a la aplicación de la sanción, se ve claramente como infringido por esta disposición. Nos encontramos ante una norma que es totalmente abierta. Algunos hablan de una norma de textura abierta. Al final pareciera como una discrecionalidad desbordada. El juez, en este caso, es absolutamente libre. No hay ningún parámetro objetivo que pueda ser conocido por el sancionado. No hay ningún parámetro objetivo al cual el juez deba tomar en cuenta necesariamente al momento de aplicar la sanción. Y por otro lado, al momento de aplicar la sanción, la misma redacción o apertura de la norma permite que el juez actúe en forma absoluta y totalmente discrecional, al punto que en este caso se ha llegado incluso a utilizar un presupuesto que ni siquiera estaba vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos sancionados. Otro aspecto, excelentísimo tribunal, respecto al principio de personalidad, y en esto me permito leer brevemente una sentencia que señala, dictada por este excelentísimo tribunal en causa 2648-14, que señala que toda vez que la norma legal no evidencia criterios objetivos, reproducibles y verificables, en virtud de los cuales el juez competente esté habilitado para imponer una sanción pecuniaria de mayor o menor magnitud o cuantía por infracción a la legislación de urbanismo y construcciones, se manifiesta así un margen legal excesivamente amplio o laxo entre la sanción mínima y la máxima aplicable, rayano en la indeterminación del marco penal, lo que alberga la posibilidad de decisiones arbitrarias o desiguales, desde que no puede saberse con certeza sobre la base de qué motivaciones explícitas el juez las puede adoptar. Estas consideraciones aplican perfectamente al caso. Se trata de una norma que no contiene, en modo alguno, criterios objetivos, reproducibles y verificables, en virtud de los cuales el juez pueda aplicar una sanción. No hay duda que desde esta perspectiva nos encontramos con una norma infractora del principio de proporcionalidad y ejemplos de normativa que respeta dicho principio lo encontramos, por ejemplo, en la Ley 18.410, referida a las sanciones que puede aplicar la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en la cual se establecen categorías de infracciones graves, leves, gravísimas, y además establecen criterios objetivos que deben ser considerados al momento de aplicar una respectiva sanción. Por ejemplo, daño o peligro causado, intencionalidad, conducta interior del infractor, etc. Nada de eso encontramos en la disposición reprochada, no hay criterio objetivo alguno. Un tercer punto respecto a la proporcionalidad está dado por la idea de predictibilidad. Respecto de esto, en la causa 2922-2015, este excelentísimo tribunal ha señalado, la relación o vínculo entre el incumplimiento y la sanción debe ser predecible
en tanto permite al sujeto obligado identificar sus obligaciones en una gradación acorde con los propósitos perseguidos por el ordenamiento jurídico. La regulación de la sanción es proporcional, en este sentido, si se entrega al sujeto obligado información relevante acerca de las consecuencias que genera el incumplimiento de las distintas obligaciones que gravan acciones u omisiones. Nada de eso encontramos en la norma reprochada. No hay información alguna que permita al obligado, o al sancionado en este caso, informarse respecto de las eventuales consecuencias de sus acciones. Hay total discrecionalidad y total oscuridad, al punto, como ocurre muchas veces en los hechos, y en este también, que varias veces pueden sancionarse unos mismos hechos en base a esta misma disposición y en base solo al criterio o libertad del juzgador. Y en este caso resulta particularmente grave porque de la mera revisión del expediente puede apreciarse incluso una cierta animadversión de parte del juez de primera instancia, quien se resistió fuertemente a hacer referencia, al presupuesto de obras preliminares, intentando siempre asilarse en el presupuesto, en el permiso de edificación, es decir, intentando fuertemente acudir al presupuesto mayor y no a aquel que efectivamente estaba vigente al momento de ocurrencia de los hechos. Esto puede sonar algo liviano, pero la verdad es que esa animadversión se explica porque el juzgado de policía local de Puerto Montt es vecino de la obra a que se refiere y por lo tanto las molestias naturales derivadas de una obra las sufre directamente la magistrada que dictó la sentencia, al punto que mi representada ha debido habilitar ciertas obras o ciertas mitigaciones en el propio despacho del juez, al punto de tener que cambiar ciertas ventanas o implementos de ese tipo. Excelentísimo tribunal, en el caso concreto, no hay duda que nos encontramos ante un evento de discrecionalidad ilimitada. La sentenciadora se ha permitido elegir el presupuesto aplicable, asumiendo que la norma le permitiría aquello, atendría su amplitud y falta de determinación. Un segundo punto que también demuestra la inconstitucionalidad. La misma obra y los mismos hechos dieron lugar a un proceso, no en el segundo juzgado de policía local, sino en el primer juzgado de policía local. La sanción dictada en dicho proceso, 3 UTM, 150.000 pesos. Los mismos hechos, en este caso, dieron lugar a una sanción de 116 millones de pesos de infracción. Usted comprenderá que la diferencia entre 150.000 pesos y 116 millones de pesos es demostrativa de una discrecionalidad, indeterminación y falta de criterios objetivos y verificables que resulta evidente. Y por último, la proporcionalidad entendida como la vinculación necesaria para la consecución de un fin. En este caso particular, no hay afectación de los bienes que pretende proteger la legislación urbanística. No ha habido afectación de particulares. Como dije al principio, los materiales retirados de la obra han sido donados a un instituto educacional para efectos de rellenar un terreno y han sido utilizados además en una obra pública, ni más ni menos que la pavimentación de la carretera austral. Desde esa perspectiva no existe una infracción o un daño a los bienes jurídicos llamados a ser protegidos por la legislación urbanística. Excelentísimo señor, por las consideraciones expuestas, solicito que el requerimiento sea acogido y se declare la inaplicabilidad del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. He concluido mi alegato, excelentísimo tribunal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro García. Por su intermedio, presidente, en realidad me hubiese gustado preguntarle a los dos, pero bueno, hay un escritorio vacío. Quisiera preguntarle un poco en relación al supuesto de aplicación de la norma, porque usted impugna primero todo el artículo 20, tengo dos preguntas sobre eso, y basa su alegación en la racionalidad y la arbitrariedad de la aplicación del artículo 20, pero parece requerir usted el artículo 20, porque sostiene que, en definitiva, el dilema tiene que ver con la aplicación del permiso de obras preliminares. Entonces requeriría el artículo 20 para que se aplicase la regla en torno a ese permiso. Esa es la primera pregunta. Entonces requiere del artículo 20. Y lo segundo tiene que ver con los presupuestos normativos del tribunal, porque en las sentencias 2648 y 2922, en esas dos sentencias,
el tribunal preservó una regla de sancionamiento alternativo, que fueron en un caso las reglas del artículo 27 y 28 del decreto de ley 3.538 y en el otro caso la norma alternativa del artículo 20 mismo. Entonces quisiera preguntarle respecto de la extensión. Yo entiendo que usted está impugnando todo el artículo 20, incluyendo todo tipo de sanciones. Respecto a la primera pregunta, del eventual requerimiento de aplicación igualmente del artículo 20, la verdad es que la legislación urbanística establece en otras disposiciones las eventuales infracciones al permiso de obras preliminares. La regulación de las infracciones al permiso de obras preliminares se encuentra en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y contiene un tratamiento diferenciado, por lo tanto, lo que correspondería sería la aplicación de dichas normas, porque la infracción se comete bajo la vigencia de un permiso de obras preliminares y no de un permiso de edificación. Por lo tanto, lo que debiera haber ocurrido en este caso es que el tribunal se refiriera no a la Ley General de Urbanismo y Construcciones o no directamente a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que a las disposiciones de la ordenanza referidas al permiso de obras preliminares. Y respecto al segundo punto, efectivamente el requerimiento plantea una impugnación general del artículo 20 la verdad es que en la posición de esta parte es que si se declara la inaplicabilidad, debiera ser declarada respecto de aquella parte de la disposición legal que establece la facultad de aplicar una multa de hasta un 20% del presupuesto. En caso de que se acogiera de dicha forma, debiera aplicarse la norma residual que establece la ficción de que no existiría un presupuesto, caso en el cual el juez puede ordenar una tasación o bien ordenar una tasación y aplicar una multa con una limitación de 100 UTM. Efectivamente, como bien señala usted, el requerimiento está planteado en términos generales, pero su objetivo es más preciso que lo señalaba en su oportunidad. La idea es la inaplicabilidad de aquella parte de la disposición que otorga facultades al tribunal para aplicar una multa en base a ese porcentaje y tal como fue planteado, tal como fue resuelto por este tribunal en la causa 2648-2014, en que se acoge la inaplicabilidad, pero haciendo la prevención de que solo en aquella parte en que es referida a dichos porcentajes. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.